El transistor de efecto de campo FET es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza en varias aplicaciones que coinciden en gran medida con las del BJT. Existen semejanzas y diferencias entre ambos. La principal diferencia es que el dispositivo BJT se controla por corriente, mientras que el JFET es un dispositivo controlado por voltaje. Así como hay BJT NPN y PNP, hay FET de canal N y de canal P. Dependen de la conducción de electrones y la condición de huecos. En el BJT, la corriente del colector es una función directa de la corriente del colector, mientras que en el dispositivo FET, la corriente del drenaje es función directa del voltaje entre la compuerta y la fuente. Una característica importante del FET es su alta impedancia a la entrada, lo que implica una buena amplificación de señales de corriente alterna. Que la mayor parte de este transistor FET es de material tipo N, el cual sería el canal entre las dos incrustaciones de material tipo P. La parte superior está conectada mediante un contacto óhmico a un material conocido como drenaje, que se simboliza por la letra D. El extremo inferior del mismo material está conectado por el contacto óhmico al material llamado fuente, que se simboliza por la letra S. Los dos materiales tipo P y la compuerta están conectados entre sí. Por consiguiente, el drenaje y la fuente están conectados al material tipo N. Usando la siguiente analogía hidráulica y la terminología aplicada a las terminales del dispositivo, la fuente de la presión del agua puede asemejarse al voltaje aplicado del drenaje a la fuente, el cual establece el flujo de agua, o sea, de electrones desde la fuente. La compuerta, por medio de una señal aplicada, o sea, el potencial, controla el flujo de agua, o sea, una carga, hacia el drenaje. La región de empobrecimiento se hace más ancha cerca a la parte superior de ambos materiales de tipo P. Esto se explica con el supuesto de una resistencia uniforme en el canal N dividida. La corriente del drenaje establece los niveles de voltaje a través del material N. El resultado es que la región superior de P se polarice a 1.5 voltios en inversa, con la región inferior polarizada en 0.5 voltios inversamente. Y se recuerda que la operación de un diodo en inversa, cuanto más grande es la polarización en inversa aplicada, más ancha la región de empobrecimiento. El hecho de que se polarice en inversa a lo largo del canal produce que la corriente de la compuerta es igual a 0 amperios. Características de transferencia de un FET. Para el transistor BJT, la corriente de salida, que es corriente de colector, y la corriente de control de entrada, que es corriente de base, están relacionadas por beta, la cual se considera constante para el análisis que se va a realizar en forma de ecuación. Es así como la ecuación de Shockley define la relación entre la corriente de drenaje y el voltaje fuente-compuerta, donde la corriente máxima y el voltaje de estrangulamiento son constantes y la variable de control es el voltaje compuerta-fuente. El término al cuadrado en la ecuación produce una relación no lineal entre la corriente de drenaje y el voltaje compuerta-fuente, la cual genera una curva que crece exponencialmente con la magnitud decreciente del voltaje compuerta-fuente. En la figura aparecen dos gráficas con la escala vertical en miliamperios en cada una. Una de ellas es la gráfica de ID contra BDS y en tanto que la otra es de ID contra BGS. Con las características de drenaje de la derecha del eje Y, podemos trazar una línea horizontal de la región de saturación de la curva en donde BGS igual a 0 coincide con el eje ID. El nivel de corriente resultante para ambas gráficas es la corriente máxima. El punto de intersección en la curva de ID contra VGS es como se muestra en la gráfica debido a que el eje vertical está definido como VGS igual a 0 voltios. Cuando VGS toma el valor del voltaje de estrangulamiento, que es igual a menos 4 voltios, la corriente de drenaje es de 0 miliamperios y así se define otro punto en la curva de transferencia. Esta curva se conoce como curva de transferencia o de transductancia.
Esto porque transfiere corriente por el drenaje del FET, en este caso de canal N. La corriente que circule por el drenaje va a depender de la tensión VGS. Como se ve, es una curva parabólica y esa curva obedece en forma aproximada a una ecuación cuadrática. Se dice aproximada porque los circuitos reales con FETs, los valores obtenidos con la ecuación muchas veces se alejan del valor medido. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Shockley. Para cualquier circuito que se realice con FETs, será necesario tener a la mano la curva de transferencia. Es por esto que es muy favorable saberla calcular. Para poder trazar la curva de transferencia se necesita conocer al menos 4 puntos que estén sobre la gráfica, dos de los cuales serán IDSS y el otro BGS de corte. Con estos valores y con la ecuación de Shockley se pueden calcular 2 puntos más que ayudan a trazar la curva de transferencia. Operación en configuración de empobrecimiento y enriquecimiento. Como se mencionó anteriormente, hay tres tipos de transistores FET: JFET, MOSFET y MESFET. Los MOSFET se dividen aún más en tipo empobrecimiento y tipo enriquecimiento. Estos términos definen el modo básico de su operación. MOSFET tipo empobrecimiento canal N. Como se aprecia en la figura, la tensión entre la fuente y la compuerta se modifica a 0 volts por la conexión directa de una terminal a la otra y se aplica un voltaje entre el drenaje y la fuente. El resultado es que el drenaje adquiere un potencial positivo por los electrones libres del canal N. Cuanto más negativa sea la polarización, más alta será la tasa de recombinación, lo que hace que el nivel de corriente del drenaje se reduzca con la polarización cada vez más negativa del voltaje entre la compuerta y la fuente. El nivel de estrangulamiento en estos MOSFET es de -6 volt, siendo este el potencial en el cual se interrumpe completamente el flujo de corriente en el drenaje. Para los valores positivos del voltaje entre la compuerta y la fuente, la compuerta positiva atraerá más electrones, portadores libres, del sustrato tipo P debido a la corriente de fuga inversa. A medida que el voltaje de la compuerta a la fuente aumenta, la corriente del drenaje se incrementa con rapidez. Se debe tener precaución con el nivel de la corriente de drenaje máxima, pues el nivel de tensión aplicado al voltaje entre el drenaje y la fuente debe estar controlada para no sobrepasar este límite. MOSFET tipo empobrecimiento canal P. En este caso, las polaridades se invierten con respecto a la de canal tipo N. Las características de drenaje aparecerán como en las gráficas de operación del canal N, pero el voltaje entre el drenaje y la fuente con valores negativos, la corriente de drenaje valores positivos y el voltaje entre la compuerta y la fuente con las polaridades opuestas como se muestra en la gráfica de operación del canal P. MOSFET tipo enriquecimiento canal N. La principal característica es que el control de corriente de un dispositivo de canal N ahora se ve afectado por un voltaje positivo de la compuerta a la fuente, en lugar de los voltajes negativos del MOSFET tipo empobrecimiento de canal N. Una diferencia relevante entre la construcción del MOSFET de tipo empobrecimiento y enriquecimiento es que entre los materiales tipo N no existe un tipo de canal que los una entre sí. Si el voltaje entre la compuerta y la fuente se ajusta a 0 volts y se aplica tensión entre el drenaje y la fuente, la ausencia de un canal N producirá una corriente de drenaje igual a 0 amperes, diferente del JFET y el MOSFET tipo de empobrecimiento, donde la corriente de drenaje era igual a la corriente máxima. Con un cierto voltaje positivo entre el drenaje y la fuente, un voltaje entre compuerta y fuente igual a 0 volts
y la terminal SS directamente conectada a la fuente, existen en realidad dos uniones PN polarizadas en inversa entre las regiones tipo N dopadas y el sustrato tipo P, que se oponen a cualquier flujo significativo entre el drenaje y la fuente. El nivel del voltaje entre la compuerta y la fuente que produce el incremento significativo de la corriente de drenaje se llama voltaje de umbral y está dado por el símbolo V sub T, que aparece en la hoja de especificaciones como V sub GS entre paréntesis TH. Conforme el voltaje entre la compuerta y la fuente se incrementa más allá del nivel de umbral, la densidad de los electrones libres en el canal inducido aumentará, y el resultado es el nivel incrementado de la corriente de drenaje. La nivelación de la corriente del drenaje se debe a un proceso de estrangulamiento. Esta reducción del voltaje de la compuerta al drenaje, a su vez, reducirá las fuerzas de atracción para los portadores libres en esta región del canal inducido, provocando una reducción en el canal con respecto a su ancho efectivo hasta que llegue al punto de estrangulamiento y establezca una condición de saturación. Por tanto, para un valor fijo de V sub T, cuanto más alto sea el nivel del voltaje entre la compuerta y la fuente, mayor será el nivel de saturación para el voltaje entre el drenaje y la fuente, como se puede apreciar en la figura, mediante lugar geométrico de los niveles de saturación. En general, para los valores del voltaje entre la compuerta y la fuente menores al nivel de umbral, la corriente de drenaje de un MOSFET tipo de enriquecimiento es de 0 microamperes. Como se aprecia en la figura 638, se nota con claridad que a medida que el nivel del voltaje entre la compuerta y la fuente se incrementa de V sub T a 8 volts, el nivel de saturación resultante de la corriente del drenaje también se incrementa desde un nivel de 0 microamperes hasta 10 microamperes. Como se aprecia en la figura 639, las características de drenaje y transferencia se pusieron una a un lado de la otra para descubrir el proceso de transferencia de una a otra. En este caso, debemos recordar que la corriente de drenaje es de 0 miliamperes para el voltaje entre la compuerta y la fuente menor que el voltaje de umbral. En este punto se genera una corriente medible. La curva de transferencia en la figura mencionada anteriormente es de hecho muy diferente a las obtenidas antes para un dispositivo de canal N inducido. Ahora se encuentra por completo en la región positiva del voltaje entre la compuerta y la fuente y no se eleva hasta que el voltaje entre la compuerta y la fuente sea igual al voltaje de umbral. MOSFET tipo enriquecimiento de canal P. En la construcción de este tipo de MOSFET hay un sustrato de tipo N y regiones tipo P, dopadas bajo las conexiones del drenaje y la fuente. Los terminales no cambian, pero todas las polaridades del voltaje y las direcciones de la corriente se invierten. Las características de drenaje que aparecen en la figura 641C con niveles crecientes de corriente a consecuencia de los valores cada vez más negativos del voltaje entre la compuerta y la fuente. Las características de transferencia serán la imagen de espejo con respecto al eje de la corriente de drenaje de la curva de transferencia de la figura 639, con la corriente de drenaje incrementándose a una con los valores cada vez más negativos del voltaje de la compuerta y la fuente, más allá del voltaje de umbral, como se muestra en la figura 641C. Polarización MOSFET. Para el MOSFET hay dos tipos, MOSFET tipo empobrecimiento y MOSFET tipo de enriquecimiento. Para el MOSFET tipo de empobrecimiento, la semejanza entre las curvas de transferencia de los FETs y los MOSFET de tipo de empobrecimiento
permiten analizarlos de la misma manera en el dominio de CD. La diferencia principal entre los dos es que el MOSFET tipo empobrecimiento permite puntos de operación con valores positivos de VGS y niveles de ID mayores que la corriente máxima IDSS. MOSFET tipo de enriquecimiento. Las características de transferencia del MOSFET tipo de enriquecimiento son bastante diferentes de las del JFET y de los MOSFET tipo de empobrecimiento, lo cual conduce a una gráfica bastante diferente. Para el MOSFET tipo de enriquecimiento de canal N, la corriente de drenaje es cero con niveles de voltaje VGS menores que el nivel de umbral VGS del datasheet. Para niveles de VGS mayores que VGS del datasheet, la corriente de drenaje se define como corriente de drenaje igual a una constante multiplicada por el VGS menos el VGS del datasheet. Acá definida, se pueden determinar otros niveles de ID con valores seleccionados de VGS. En general, un punto entre VGS del datasheet y VGS encendido y uno apenas mayor que VGS encendido serán suficientes para trazar la ecuación. Los amplificadores con transistores de efecto de campo proporcionan una ganancia excelente con la característica adicional de una alta impedancia de entrada. Además, son considerados como configuración de bajo consumo de potencia, con un adecuado rango de frecuencia y un tamaño y peso mínimo. Todos los dispositivos JFET pueden emplearse para diseñar amplificadores que cuenten con ganancias similares de voltajes. Sin embargo, el circuito MOSFET tiene una impedancia de entrada mucho mayor que la de una configuración JFET similar. El análisis de corriente alterna de una configuración JFET requiere de un modelo de pequeña señal, un voltaje de corriente alterna aplicada a las terminales de entrada de la compuerta a la fuente, o sea, el voltaje GS, controlará el nivel de corriente del drenaje a la fuente. La impedancia de entrada se aproxima a un circuito abierto, en forma de ecuación que da que la impedancia tiende a infinito. Para un FET, un valor típico de impedancia en la entrada varía entre 1 y cientos megaohmios. Gracias a la alta impedancia de entrada de los FETs, el modelo equivalente de corriente alterna para la amplificación del FET cuenta con un factor denominado transconductancia, que se simboliza por la letra Gm minúscula, y también significa la pendiente en el punto Q. La amplificación de salida de los FETs con frecuencia es menor que la obtenida para un BJT. En cambio, la impedancia de salida son equivalentes para ambos. El cambio en la corriente del drenaje, que se ocasiona por el cambio en el voltaje de compuerta fuente, puede determinarse con el uso del factor de transconductancia Gm. Modelo de pequeña señal para el FET. Recuerde que en corriente directa, el voltaje de Gs compuerta fuente contra el nivel de corriente ID está dado por la siguiente fórmula. En las hojas de especificaciones proporcionan a Gm como Y sub Fs, donde Y es el parámetro de admitancia, S es la terminal de la fuente y F es el parámetro de transferencia directa. Configuración de polarización fija. La configuración de polarización fija, que se muestra en la figura 8.10, incluye los capacitores de acoplamiento C1 y C2, los cuales aíslan la configuración de polarización de CD de la señal aplicada y la carga. Actúan como equivalentes de cortocircuito para el análisis de corriente alterna. Una vez se determinan los niveles de G sub M y R sub D a partir de la configuración de polarización de CD, los capacitores equivalen a un cortocircuito. Por lo tanto, pone a las baterías de CD, V sub GG y V sub DD en 0 volts. Luego con cuidado se redibuja el circuito reemplazando estos valores.
se puede apreciar que la polaridad definida del voltaje entre la compuerta y la fuente, la cual define la dirección de G sub M, V sub Gs. Si V sub Gs es negativo, la dirección de la corriente se invierte. La señal aplicada está representada por V sub I y la señal de salida a través de RD por V sub 0, como se muestra en la figura 8.2. Configuración de autopolarización con RS puenteado. La desventaja de la polarización fija es que requiere dos fuentes de voltaje de CD. La configuración de autopolarización solo requiere una fuente para establecer el punto de operación deseado. El capacitor C sub S, que se aprecia en la figura 8.15 a través de la resistencia de la fuente, asume su equivalencia de circuito abierto en condiciones de CD, lo que permite que RS defina el punto de operación. En condiciones de CA, el capacitor asume el estado de cortocircuito y anula los efectos de RS. Luego se dibuja el circuito equivalente del JFET y se dibuja nuevamente con cuidado. RS sin puentear. Si ahora se elimina el capacitor C sub S y el resistor R sub S, formará parte del circuito equivalente de CA, expresado en la figura 8.18. En este caso, el circuito no puede redibujarse de otra forma más sencilla. Configuración de divisor de voltaje. La comúnmente conocida polarización por divisor de voltaje de los BJT también se puede aplicar a los FET. Si se sustituye el modelo equivalente de CA del JFET, se obtiene la configuración de la siguiente figura. Reemplazando el V sub DD de alimentación de CD por un equivalente de cortocircuito, un extremo de R1 o RD queda conectado a tierra. Como cada red tiene una tierra común, R1 se puede conectar en paralelo con R2, como se muestra en la figura 8.24. Configuración en compuerta común. Esta configuración de compuerta común es igual a la configuración en base común utilizada en los transistores BJT. Si reemplazamos el circuito equivalente para el JFET, se obtiene el circuito que se aprecia en la figura 8.26. Observe el requisito continuo de que fuente controlada G sub M, V sub Gs se conecte del drenaje a la fuente con R sub D en paralelo. Se aprecia claramente que el aislamiento entre los circuitos de entrada y salida se perdió, puesto que la compuerta ahora está conectada a la tierra común de la red. Configuración en fuente seguidor, drenaje común. Este es el equivalente a la configuración emisor seguidor de BJT. Observe que la salida de toma de la fuente y cuando a la fuente de CE la reemplaza su equivalente de cortocircuito, el drenaje se pone a tierra. Sustituyendo el circuito equivalente del JFET, obtenemos la figura 8.30. La fuente controlada y la impedancia en salida interna del JFET están vinculados a tierra por un extremo y a RS por el otro, con V sub 0 a través de RS. Como G sub M, V sub Gs y RS están conectados a la misma terminal y a tierra, se puede colocar en paralelo como se muestra en la figura 8.31. La fuente de corriente invierte su dirección, pero V sub Gs continúa definido entre la compuerta y los terminales de la fuente.